Buenas noches. Cuando en las horas angustiosas de los saqueos nos enterábamos de que empezaron a aparecer en la red anuncios de quienes participaron en esos actos, mostrando imágenes de lo que se robaron como si fueran trofeos, la verdad que sentí que algo nuevo estaba sucediendo y que yo no alcanzaba a comprender. Porque saqueos hubo por lo menos desde aquellos trágicos años de 2001, hubo en los últimos años saqueos, pero la ostentación del robo por la red es algo nuevo. Y hay saqueos porque hay un mercado ilegal de objetos robados, de donde se puede vender esos objetos y hay gente que lo compra. Incluso hay promoción turística de lugares que venden objetos robados. Es decir, que está pasando algo nuevo que interpela en profundidad a todos. Las ciudades se llenan de cámaras que supuestamente van a disuadir a los delincuentes y sin embargo muchos delincuentes quieren aparecer en cámara. Y chicos y chicas en la secundaria suben felices a la red videos en donde castigan duro a un compañero o una compañera. Se naturalizó también la noción de que hay policías que coimean y que roban. En las casas de algunos incluso aparecieron ahora objetos saqueados y también en el hogar de una vecina que integra en Córdoba el grupo de vecinos preocupados por la inseguridad. Ahí también había objetos robados en los saqueos. ¿De qué se trata todo esto? De que algún clic se hizo en la percepción colectiva de lo que está bien y lo que está mal, y la profundidad de ese cambio se nos está escapando. Marcelo Moriconi Becerra, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca, acaba de publicar el libro Ser violento, los orígenes de la inseguridad y la víctima cómplice. Víctima cómplice, ahora vamos a ver. Y es un texto que está lleno de reflexiones iluminadoras. Por eso lo invitamos con la esperanza de que nos ayude a comprender lo nuevo. ¿Cómo te va, Marcelo? Hola, Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a este programa. Bueno, ¿qué es todo esto, Marcelo? ¿Qué es todo esto que estamos describiendo y que me resulta nuevo, por lo menos a mí? Bueno, hay varios puntos importantes en lo que tú estás comentando aquí en un inicio. Por un lado, hablabas del tema de las cámaras. Y esto tiene que ver, como justamente habla la primera parte del libro, que la primera parte del libro se dedica a cuestionar un poco este pensamiento lineal de causa-consecuencia que tiene, en el que se piensan las políticas públicas de seguridad ciudadana. Esto es, pareciera que lo importante es el hecho criminal y que hay que eliminarlo. Si el hecho criminal no se materializa, parece que todo estaría perfecto. Y entonces se toman este tipo de medidas de, por ejemplo, poner cámaras. Bueno, nadie quiere ser filmado, por tanto, si ponemos cámara, van a dejar de robar. Está esta línea de la prevención situacional, o sea, de dificultad la materialización del crimen. Otro ejemplo claro, y que en Argentina lamentablemente ha sido crítico, es el robo de los coches. Antes se robaba un coche con más facilidad que ahora, entonces se inventaron esto de las llaves codificadas, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Se acabaron los robos de coches? No, no solo se intensificaron los robos de coches, sino que hubo que cambiar el modus operandi. Y ahora se precisan, por ejemplo, las llaves codificadas. ¿Qué pasa? Crecieron los asaltos a mano armada porque tú necesitas de esa llave. Claro. Tú necesitas de que el conductor o el chofer esté presente. O los secuestros. Y comenzaron con los secuestros, comenzaron justamente con el asesinato y hoy el robo de coches deja un montón de víctimas. O sea que eso es porque en lugar de pensar centralmente en preservar la vida de las personas, pensaron en el robo, cómo lo desalientan, ¿por qué viene esa falla? Justamente viene por esto, porque no se entiende el crimen desde una visión holística. Parece que al crimen se lo aísla de la sociedad. El crimen es el problema y no pasa, no hay un problema social. Justamente la hipótesis del libro, ¿cuál es? Es que el crimen y la inseguridad no son problemas, vamos a decir, reales, sino que son consecuencia lógica, incluso lógica, de un problema mucho mayor, que es la pérdida de la legalidad como elemento rector de la convivencia humana en estas sociedades. Ajá. Y justamente tiene que ver un poco con esto. Y después el segundo punto que tú decías, el tema de esto de hacer alarde de lo que me robé en las redes sociales. ¿No? Cuando surgió el tema de los saqueos, comienza este debate de si son organizados, si no son organizados, y mucha gente después, que una cuestión que me pareció bastante trágica y simplista, pero que marca la línea de pensamiento que habitualmente subyace a este tipo de problemas, es que decían,
fíjate, no roban alimentos, no hay hambre aquí, no hay hambre. Entonces, claro, aquí tenemos que sacar diferentes conclusiones que son un poco complejas. Primero, pareciera hay una criminalización de la pobreza, es decir, solo aquel que roba solo aquel que es pobre y tiene hambre es el que puede robar. Claro, el crimen hay que entenderlo, el crimen no es potestad de ningún estatus social. El problema es que es verdad que... Por ejemplo, el lavado de dinero no lo hacen los pobres. Justamente, el problema es que a diferentes clases sociales son diferentes las estructuras de oportunidad. Hoy la ilegalidad subyace a toda la sociedad y a todos los estratos sociales, lo que pasa es que son distintos tipos de delito. El segundo punto es justamente esto, ¿qué se robaba? ¿Y qué se robaba? Se robaban cosas materiales, se robaba estatus, y es lógico. Es lógico, lo que se robaba era estatus, pero ¿por qué? Y ahí que hay que empezar a plantear, ¿qué es lo que a mí me brinda tener un LSD más grande? Y justamente la segunda parte del libro habla un poco de esto, de intentar humanizar el crimen, ponerlo en el medio de un entramado de relaciones sociales. No para justificarlo, obviamente, No sino para para justificarlo, entenderlo. pero es para entenderlo. Claro. Justamente para entenderlo y entender que el crimen no es el fin del criminal. Y esto es lo que muchas veces no han entendido incluso politólogos o técnicos que estudian el tema de la seguridad ciudadana. El crimen el crimen o la violencia es un medio, no un fin. Claro. Quien roba un coche no quiere el coche y ni siquiera quiere el dinero que puede sacar por robar un coche. Lo que quiere es algo que puede conseguir con ese dinero, algo que puede... Es un reconocimiento social. Lo que se busca siempre es un reconocimiento social. Los fines son sociales. Ahora, ¿cómo es esto de la noción de víctima cómplice que vos planteás? El tema de la víctima cómplice lo planteo desde el lado de que para que el crimen exista y tenga cierta perpetuación en el tiempo, que se expanda, necesita de un montón de actividades paralelas, muchas legales, que tienen que ser legitimadas por la sociedad. Es decir, tú hablabas, por ejemplo, de mercados de productos de segunda mano, incluso lo planteabas como atracciones turísticas, porque justamente el libro viene de investigaciones que yo comencé en México y terminé en Argentina. En México hay un mercado que se llama el mercado de Tepitos, ¿no? Es una atracción turística, un mercado muy lindo. Incluso las guías turísticas lo plantean como, bueno, un mercado de segunda mano muy colorido en el que se pueden encontrar artículos a muy buen precio, algunos robados. Pero claro, el algunos robados no tiene implicación social, lo que importa son el muy buen precio para nuestra sociedad. Claro, o sea que pierde la connotación negativa de lo robado ahí. Efectivamente. Pero bueno, lo básico es que se consigue un buen precio. En la lógica del consumo, lamentablemente, es eso, y hay que entender. Con lo cual, nosotros compradores de objetos robados, y bueno, está la tradición de Warnes, al que se le atribuye por lo menos, no vamos a decir que es seguro, yo creo que todo el mundo piensa que en la calle Warnes se consiguen repuestos robados de coches y por lo tanto mucho más baratos. Es decir, que hay un compartir la industria de ese robo, digamos, de alguna manera, y por lo tanto sostenerlo. Y en este sentido es que dando legitimidad a una práctica terminamos siendo quizás víctimas y cómplices al mismo tiempo. Yo lo planteaba el otro día con un ejemplo, con un amigo, conversando de una cuestión que pasaba, yo soy de Neuquén originariamente, entonces cuando nosotros teníamos 18, 19 años, los problemas en términos de inseguridad no tenían que ver con el robo de coche, o no tenía que ver con los saqueos, no tenía que ver con las salideras bancarias. Por aquel entonces lo que estaba muy en boga era el tema de los robos de estéreos de los coches. Claro. A todos empezábamos a salir y el problema era estacioná bien, decía tu padre, estacioná bien en algún sitio seguro porque que no me vengan con el vidrio roto que te roban el estéreo, ya te metían en un problema. Entonces, claro, era siempre el problema de que te robaban el estéreo, pero rápidamente todos sabíamos después dónde es que tú podías ir a buscar un estéreo de segunda mano, que en aquel entonces era el estacionamiento de la terminal de autobuses. Con lo cual estabas asegurando la vigencia de la industria del robo, porque vos te convertías en un mercado, y todos, de alguna manera. No hay crimen sin un mercado de consumidores que le dé legitimidad y valor simbólico y real a esa actividad. Con lo cual marca que se corrió la noción del bien y del mal. Lo mismo digo cuando los chicos suben
a la red una paliza que le dieron a un compañero o una compañera, como si fuera un acto para estar orgulloso de él. Es decir, algo cambió de las nociones de lo que está bien y lo está. Y ahí también entra justamente este cambio del bien y del mal, entra el tema de la comprensión de la violencia. Es decir, aquí partimos de que la violencia es mala, ¿no? La violencia no está bien, hay que condenarla. Yo no me voy a ir, hay un discurso que bueno, ahí también en el libro se desarrolla. Hace 30 años la violencia era legitimada, incluso hasta por un sector de la iglesia, sí, como herramienta para lograr fines políticos. Pero justamente ahí está, la violencia, digamos, no es ni buena ni mala. El problema es que hay que analizar la violencia con amplitud, con complejidad, dentro de, o en el marco de su utilización social. Es decir, ¿qué tan legitimada, tolerada, justificada es la violencia como herramienta y efectiva, como herramienta para conseguir fines sociales y políticos? Y ahí es que vemos justamente estas sociedades que son las que yo analizo, que realmente tienen problemas de violencia, que realmente tienen problemas de inseguridad, vemos que la violencia es una herramienta continua y legítima para diferentes fines sociales. Es decir, la extorsión, el uso de, vamos a decir, patotas o grupos de choque, en todos los sectores sociales, por todas las clases sociales, tenemos sindicatos, tenemos partidos políticos de todo el arco ideológico que lo utilizan, lo tenemos justamente aquí con el tema de la escuela, como lo planteas tú del bullying. Es una herramienta reconocida y naturalizada socialmente como una herramienta eficaz para conseguir fines sociales y políticos. Y esto es importante porque hay muchos problemas de colectivos, de diferentes tipos de colectivos en la sociedad, que solo gracias a la violencia, ya sea la violencia de ellos o el contexto de violencia que se genera y que se percibe, que solamente por eso es que entran en la agenda política y son escuchados. Marcelo, se nos voló el tiempo. Eso es violento también, lamentable, pero es una violencia muy negativa. Nada, sirvió para mostrar un poco de lo mucho de provocador intelectualmente que trae este libro, me pareció realmente interesante. Te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por la invitación, espero que, bueno, que a la gente también le pueda llegar este discurso. Lo que intenté es justamente esto, poner un discurso innovador sobre la mesa como para intentar poner el granito de arena para ver si entre todos podemos solucionar este problema. Lo conseguiste. Gracias.